Muy buenos días de nuevo con ustedes para hablar del tema de los premios Nobel de Fisiología o Medicina. Hoy nos corresponde hablar del recibido, o sea, otorgado en el año 1923. Estamos acercándonos ya a que nos queden 100 nada más, ¿eh? Pero bueno, todavía no hemos llegado. Este premio se le otorgó igual que el de 1922 a dos investigadores, pero a diferencia del de 22, dos investigadores que se les otorgó por el mismo descubrimiento. Ellos pertenecían al mismo equipo de trabajo, aunque la diferencia de trabajo entre ambos fue un poquito, ya hablaremos de eso más adelante, porque hay muchas cosas curiosas respecto a este descubrimiento. Y el descubrimiento de los investigadores fueron dos, como ya dije, Frederick Grant Banting y John McLeod, por el descubrimiento de la insulina. Pero el descubridor fue Banting, ya explicaré por qué. El descubridor también descubrió, un poco entre comillas también, vamos a detallar esto, los chismes, ¿no? Banting nació en Alliston, Ontario, Canadá, el 14 de noviembre de 1891 y falleció en Musgrave Harbour, Terranova, Canadá también, el 21 de febrero de 1941 en un accidente de aviación. Recibió el premio Nobel a los 32 años de edad, siendo el científico más joven de toda la historia, aún actualmente, en recibir este premio. O sea, no se le ha otorgado el premio Nobel de Fisiología o Medicina a ninguna persona más joven que a Banting. Y creo que ningún premio Nobel, pero bueno, no voy a atreverme a decir eso. La primera vocación de Banting fue la teología. Y entonces empezó a estudiar teología en la Universidad de Ontario. Fíjense qué clase de cambio hizo, ¿no? Pero después decidió cambiar de carrera y se matriculó en medicina en la misma Universidad de Ontario. Se graduó de médico en 1916 e ingresó a las Fuerzas Armadas canadienses como médico militar, combatiendo en la Primera Guerra Mundial y siendo herido en la batalla de Cambrai en Francia. Estudió ortopedia y trabajó como ortopédico infantil al mismo tiempo que sorprendentemente se interesó en la diabetes. ¿Por qué digo sorprendentemente? Porque uno dice, un ortopédico interesado en diabetes, bueno, no sé cómo fue que se interesó en diabetes ni por qué, pero a pesar de ser ortopédico infantil, empezó a interesarse en la diabetes y empezó a investigar. Leyó las investigaciones realizadas hasta ese momento, sobre todo de Oskar Minkowski, que fueron muy interesantes y que relacionaban los islotes pancreáticos con la producción de una sustancia capaz de hacer que disminuyera el azúcar en sangre. Estos islotes fueron descubiertos por Langerhans y reciben el nombre de islotes de Langerhans por haber sido descubiertos por él. Y como dato curioso, pues cuando usted también liga el conducto diferente del páncreas, el páncreas se atrofia, pero los islotes de Langerhans no. Lo cual demuestra que no tiene nada que ver con la secreción exocrina del páncreas, sino con la endocrina. Y entonces Meyerhoff ya había hablado de esto. Los islotes de Langerhans del páncreas segregan una sustancia que disminuye la glucosa en sangre. Y entonces él envió eso, qué interesante, caramba. Y entonces también encontró que esa sustancia ya Jean de Meyer en 1908 no la habían podido aislar, pero la identificó con un nombre. Como provenía de los islotes del páncreas, pues le llamó insulina. Y empezó él a trabajar sobre la insulina. Anteriormente ya varios investigadores habían estado tratando de aislar la insulina y no habían dado resultados hasta que en 1916 el científico rumano Nicolae Paulescu, que residía en Francia, extrajo un extracto acuoso del páncreas que tenía actividad hipoglicemiante. Pero era un extracto, no era la proteína todavía bien separadita. Y entonces ya él demostró que este extracto acuoso inyectado a perros diabéticos pues controlaba la glicemia. Y también esto lo leyó Banting. Banting reunió todas estas investigaciones que hicieron pensar a Banting que él podía tener éxito. Él dijo, bueno, pues vamos a hacer las cosas. Yo puedo tener la insulina, puedo aislar la insulina. Habló con el profesor John James Rickard McLeod, profesor de fisiología de la Universidad de Toronto, y entonces este que poseía, o sea, el director de los laboratorios de investigación fisiológica de la universidad, confió en él y le dijo, aquí tiene un laboratorio para que investigue, y le prestó un ayudante por 3 meses, un ayudante para realizar las investigaciones, un ayudante que era alumno de medicina. ¿Qué pasó? Cuando pasaron los 3 meses, al que le correspondía sustituirlo, pues tuvo dificultades, no pudo sustituirlo, y este estudiante de medicina de tercer año estuvo los 6 meses que duró la investigación de Banting trabajando con él. Por tanto, podemos decir que cooperó en todos los pasos de investigación de Banting desde el principio hasta el final. Este ayudante es un alumno de medicina, como ya dije, Charles Best. 6 meses más tarde, aislaron un producto del páncreas capaz de reducir los niveles de glicemia, pero el producto contenía muchas impurezas y entonces, para purificarlo, Marleo le asignó al equipo a James Bertrand Collins, un bioquímico y profesor universitario que consiguió purificar la insulina para su uso médico. Eliminó todas las impurezas y obtuvo un extracto bastante puro. Voy a decir así porque siempre quedó alguna impureza por ahí muy poquitica, ¿no?
Como datos curiosos, les dije que había muchas curiosidades, voy a mencionar una serie de datos curiosos. Ustedes verán qué curioso fue el descubrimiento de la insulina. En primer lugar, el primero en aislar la insulina no fue Banting, fue Nicolás de Paulescu. Incluso hay personas que han discutido mucho esto. No, el verdadero descubridor de la insulina fue Paulescu. Bueno, Paulescu aisló la insulina en un extracto líquido. Vamos también a decir esto. Y Banting consiguió llevar la insulina a un estado purificado con la ayuda de Colin. Vamos también a hablar de esto. Y poderlo utilizar en la práctica. Paulescu simplemente aisló un extracto. Él la llevó ya a una situación que se podía utilizar. Los que consiguieron aislarla de forma más efectiva, pero con impureza, fueron Banting y Bess. No cabe duda. Colin fue el que consiguió purificar la insulina para su uso médico. Sin Colin hubiera habido muchas impurezas y hubiera habido reacciones como las hubo. Vamos a mencionar eso después. Maglev no trabajó directamente en el descubrimiento. Prestó el laboratorio, apoyó económicamente y supervisó el trabajo del equipo e incorporó a Colin al mismo como bioquímico para purificar la insulina, pero realmente no realizó investigación. Él apoyó, facilitó todo, pero no realizó investigación. Todos formaron un equipo de trabajo donde todos jugaron su papel. Todo, hasta Marlev. El papel de Marlev fue facilitar todo administrativamente, el laboratorio, los recursos, crear el equipo, etc. Un buen trabajo, no voy a negarlo. El trabajo de Banting fue dedicarse a investigaciones, debe apoyar a Banting, y el de Colin fue purificar la insulina. El premio Nobel se le concedió a Banting y a Marlev. Colin y Bess quedaron eliminados. Banting, incomodado por la exclusión de Bess, porque Banting pensaba que debían ser él y Bess, no él y Marlev. Bess trabajó muy unido a él. Pues entonces, ¿qué dijo? Yo voy a compartir con Bess el premio, la parte económica del premio. Le dio a Bess la mitad de lo que le pagaron a él por el premio Nobel. Y Marlev, a su vez, molesto también porque no habían incluido a Colin, que fue el que purificó la insulina en definitiva y que permitió el uso médico de la insulina, pues compartió con Colin la mitad de su ganancia en el premio Nobel. Curiosidades, ¿eh? Son curiosidades que a veces no las conocemos y se nos escapan. Pero bueno, hay una serie de curiosidades que acabamos de mencionar. La insulina obtenida por estos investigadores era natural. Procedía del páncreas de ganado vacuno y ganado porcino de los mataderos. Ellos compraban los páncreas y eso trabajaban con ellos. En 1926, Jacob Abel consiguió sintetizar insulina en el laboratorio, pero aquello no parece que no prosperó mucho, no sé por qué. La producción continuó siendo a partir de páncreas de ganado vacuno y ganado porcino hasta los años 70. Después a ver qué pasó. ¿Qué cantidad se obtenía? Bueno, imagínense ustedes, con un kilogramo de páncreas se obtenían 3.500 unidades internacionales de insulina. O sea que se necesitaba una cantidad importante de páncreas. Eso reducía la producción porque había que estar pendiente de los mataderos, el costo era un poco mayor y eso hacía que la insulina estaba disponible, pero no tan disponible para todo el mundo, porque tenía un precio relativamente alto. La vacuna, no de vacuna, sino la insulina vacuna, procedente de ganado vacuno, era más barata que la de ganado porcino. ¿Por qué? Porque la de ganado vacuno es más fácil, matan más vacas que puercos generalmente. Y por otra cosa, la vaca también tiene el páncreas más grande, ¿no? Y por otra cosa también es importante, la porcina es más compatible con el ser humano. A las impurezas que tenía, la porcina tenía más compatibilidad con el ser humano, daba menos reacciones. Por eso era un poquito más caro. Pero no todo el mundo podía pagarla tan fácil tampoco, ¿no? En 1951, Frederick Sanger, un científico británico, consiguió descubrir la estructura química completa de la insulina. Toda. Toda. Y esto le valió su primer premio Nobel en química. De los dos premios que Sanger obtuvo. Sanger fue galardonado 2 veces con premio Nobel en química, ninguno en fisiología o medicina. Y el primero fue por esto, por descubrir la estructura química de la insulina. A medida de los años 70, se consiguió obtener insulina a partir de técnicas de ingeniería genética. En Suecia se introdujeron genes humanos en bacterias de Escherichia coli y entonces la Escherichia coli producía insulina, se purificaba esta insulina, se separaba, había 2 métodos, no voy a entrar en detalle, pero había 2 métodos en aquella época, actualmente hay un solo método, y entonces se consiguió aumentar la producción. Ya la producción dependía de bacterias que se multiplicaban muy rápido y no de obtener páncreas de vacunos y porcinos directamente. Entonces se abarató la producción de insulina. Tan es así que la Novo Nordisk, que fue la empresa farmacéutica que promocionó esto, que promovió este tipo de técnica de ingeniería genética, pues compró los patentes de insulina y llegó a ser la gran productora, es todavía la gran productora de insulina en el mundo. Una insulina mucho más barata, una insulina que como está pura, es producida en el laboratorio por la Escherichia coli, pues no tiene impureza,
eliminó una serie de reacciones que yo vi como médico en mi época más joven, desde los años 75. Y bueno, más acá, porque en Cuba se introdujo ya después de los 80 la insulina Novo Nordisk, fue como se comercializó y llegó a Cuba. Pues entonces, durante todo ese tiempo que yo fui médico práctico, pues vi reacciones de insulina. La lipodistrofia insulínica, incluso en mi tesis de grado especialista, encontré casos que lo reporté en la tesis. Y esto se eliminó ya con la insulina producida con métodos de ingeniería genética, bioingeniería de la Novo Nordisk. Actualmente existen muchos tipos de insulina de acuerdo con su periodo de acción, con su rapidez, etc. Hay insulinas que son para modo de urgencia, insulinas que son para tratamiento diario, insulinas que producen pico. O sea, tiene un momento de una máxima actividad. Hay insulinas, las insulinas más actuales no producen pico, o sea, actúan las 24 horas con la misma intensidad. Ya se están utilizando insulinas oral, tabletica, y se está utilizando insulina que se inhala, pero eso todavía no apareció en el mercado, todavía son muy inestables, no puede garantizar que le reduzca la glicemia. Para los diabéticos es mucho más cómodo tomar una tabletica o inhalar la insulina que hacer otras cosas. Pero entonces, bueno, pues no existen todavía disponibles en el mercado porque eso todavía, la absorción de la oral y de la inhalatoria y la inestabilidad de ellas, pues ha hecho que no desplacen a una inyectada. La insulina es la inyectada. Yo como diabético les voy a decir una cosa, yo utilicé insulina en una época como paciente y realmente me iba muy bien con ella. Luego empecé a hacer hipoglicemia y mi páncreas se recuperó, empecé a hacer hipoglicemia y tuve que abandonarla. Pero todavía la extraño, a pesar de la inyección diaria. A pesar de la inyección diaria la extraño, porque era muy práctica. El 11 de enero de 1922, un niño de apenas 13 años y 29 kilogramos de peso, diabético con una diabetes tipo 1, que estaba ingresado a una unidad de cuidados intensivos de Toronto General Hospital y que presentaba un coma diabético intermitente, es decir, estaba en coma diabético, después salía del coma diabético, volvía a caer en el coma diabético, todo el mundo da bueno, el niño no tiene solución ninguna, pues este niño está en la fase final de una diabetes tipo 1, no hay tratamiento para él. Pues entonces, este niño se convirtió en la primera persona del mundo en recibir una inyección de insulina. Presentó una reacción alérgica y entonces no se le pudo administrar más. Pero entonces ahí fue donde llegó Collis y Collis dijo, vamos a purificarla más. La purificó y entonces empezaron a darle más inyecciones y entonces esto le permitió vivir 13 años más. El niño tenía 13 años, vivió hasta los 26 años y falleció a los 26 años por una neumonía que se atribuye también al estado de facilitación infecciosa de la diabetes, pero bueno, no se puede decir que fue directamente por la diabetes. Vivió 13 años más de los que le tenían pronosticado en el Toronto General Hospital, en la unidad de cuidados intensivos, de la cual no se pensaba que fuera a salir nunca, ¿no? ¿Cuántas personas deben la vida a este fabuloso descubrimiento, a la insulina? Piensen solamente que se calcula que en la actualidad, en este momento en el mundo, existen alrededor de 400 millones de diabéticos en todo el mundo, ¿no? Una parte de ellos no diagnosticados. Ese es el mínimo. Algunos hablan de más. Y que aproximadamente 40 millones de estos diabéticos dependen de insulina para vivir porque son tipo 1. La población mundial son 8.000 millones. Se calcula que de un 5 a un 10%, o sea, de 400 a 800 mil personas son diabéticas y que el 10% de diabéticos conocidos son tipo 1. ¿El descubrimiento fue útil? ¿Tiene actualidad? Bueno, ni les voy a preguntar, es evidente. Terminemos hablando de algunos datos de MacLeod. Mencionando a MacLeod porque MacLeod lo mencionamos, pero no entramos en detalle. Nació en Cluny, Escocia, el 6 de septiembre de 1876 y falleció en Aberdeen, Escocia, el 16 de marzo de 1935. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Aberdeen, graduándose en 1898 y posteriormente estudió bioquímica en la Universidad de Leipzig, en Alemania, por un año. Trabajó posteriormente en el Hospital de la Escuela de Medicina de Londres y en 1902 recibió el doctorado en Salud Pública en la Universidad de Cambridge. Fíjense, instituciones importantes, no en cualquier timbiriche, como digamos ahí, sino en universidades grandes también. Y en 1903 obtuvo una plaza de profesor de fisiología en la Universidad de Cleveland y para allá fue. Pero poco después tuvo una oportunidad para ir hacia Toronto y entonces se trasladó a la Universidad de Toronto como profesor de fisiología, que es donde se encontró con Banting. Sabe Dios si él no hubiera ido para Toronto, si hubiera participado en el descubrimiento de insulina. Bueno, no hubiera participado en el descubrimiento de insulina, no cabe duda. Pero sabe Dios si Banting hubiera encontrado a alguien que lo ayudara como lo apoyó MacLeod. En 1928 regresó a Aberdeen, Escocia, su área natal, como profesor de la universidad de ese lugar, la Universidad de la Virtud en Aberdeen, y allí falleció. A partir de 1905 comenzó a realizar investigaciones acerca de la diabetes.
para conocer mejor la función de la insulina, su papel en el metabolismo y los tipos de insulina disponibles actualmente en el mercado, los invito a ver el ciclo de la diabetes mellitus que presenté en este canal hace algún tiempito. ¿Bien? Y ahora los voy a dejar con este pequeño video que les va a demostrar cómo actúa la insulina para la entrada de glucosa a las células. La insulina solo actúa en las células del hígado, en la del tejido adiposo y en las musculares. Ninguna otra célula, incluyendo las cerebrales, necesita insulina para la entrada de glucosa. Tienen otras vías, ya eso lo hablamos en el ciclo de diabetes, pero lo repito. El resto de las células no necesitan insulina, solo músculo, tejido adiposo y células hepáticas. Y hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Muy agradecido por sus comentarios, muy agradecido por sus sugerencias y aprovecho para decirles otra cosa que ya he dicho anteriormente. Si tienen un tema de interés, le agradezco que me lo comuniquen. Y así entonces, bueno, prepararé, no será de inmediato, pero prepararé un programa para el tema de interés que ustedes tengan. Muchas gracias.